Hola, si estás viendo este video es porque sos estudiante en el Instituto Superior de Formación Docente número 137 de la ciudad de Mercedes. Mi nombre es Santiago Pauli, me presento por si no asististe a mi clase del curso inicial. Soy profesor de Biología y Laboratorio 1 y en este video lo que vas a ver es una clase que trata los tres siguientes temas. En primer lugar, los niveles de organización de la materia, cómo está organizada la materia en el universo. En segundo lugar, vamos a trabajar sobre las características de los seres vivos, qué características tienen los organismos o los sistemas vivos que las definen y que los diferencian de la materia inerte, de la materia que no tiene vida. Y en tercer lugar, vamos a trabajar sobre las características y las propiedades físico-químicas del agua, que están incluidas dentro de las características de los seres vivos porque es uno de los componentes que forma parte de todos los organismos, de todos los seres vivos. De hecho, no hubiese existido la vida en el planeta Tierra si no hubiese habido agua líquida. Así que bueno, te recomiendo que, que tomes apuntes mientras reproducís el video y que aproveches que tenés la oportunidad de frenar y de retroceder para no perder ningún tipo de detalle. De todas maneras, cualquier duda, consulta, tema que te haya parecido que fue explicado de manera confusa o algo que te pareció que no quedó claro, dejar en los comentarios de esta publicación. Y bueno, vamos a comenzar con la clase. Bueno, vamos a comenzar analizando la primera diapositiva que nos muestra la presentación. En ella vemos representados los niveles de organización de la materia. Para entender este esquema, tenemos que tener presente que todo lo que existe en el universo viene o aparece o existe o tiene entidad en dos formas, ya sea en materia o energía. Es decir, todo lo que existe en el universo es una cosa o la otra, o es materia o es energía, básicamente. Si se ponen a indagar sobre el tema van a encontrar que muchos físicos, teóricos modernos hablan de la materia oscura, de la antimateria y de otras formas de existencia, pero de momento nosotros, para entender nuestra realidad natural, vamos a interpretar que existen dos formas, la materia y la energía. Y que según la teoría de la relatividad de Einstein, la materia y la energía son lo mismo. Aunque a simple vista nosotros podamos diferenciarlas, son como dos caras de la misma moneda. La energía se puede transformar en materia y la materia se puede transformar en energía, pero eso es algo en lo que no nos vamos a meter acá, porque se desprende de un análisis teórico matemático a partir de la famosa fórmula de Einstein, E es igual a mc al cuadrado. Pero bien, manteniendo esta premisa, que lo que existe en el universo es materia o energía, vamos a diferenciarlas para intentar de entender esto de los niveles de organización y para qué lo vamos a utilizar en Biología y Laboratorio 1. En primer lugar, la materia se diferencia de la energía por dos propiedades. En primer lugar, la materia tiene masa, es decir, es posible de medir la cantidad de materia que tenga un cuerpo. Lo único que hace falta es una balanza. Y al mismo tiempo la materia tiene volumen, es decir, ocupa un determinado lugar en el espacio. Cada cuerpo compuesto por materia ocupa un determinado lugar. A diferencia de la energía no tiene ni masa ni volumen. Es decir, el sonido, la luz, el calor, la energía electromagnética, los rayos X, todas esas formas de energía, ninguna ocupa espacio, ni tampoco tiene masa. Es decir, yo no puedo saber cuánto pesa una determinada cantidad de luz. Pues bien, los niveles de organización lo que hacen es organizar la materia. ¿Sí? Organizar la materia. El esquema concibe que la forma más pequeña de materia son los átomos. Esto obviamente no es lo apropiado, puesto que los átomos están formados por partes más pequeñas que también son materia. Los protones, los neutrones y los electrones son materia. De momento vamos a decir que la forma más pequeña de materia son los átomos o elementos, aquellos que podemos encontrar en la tabla periódica. Y que diferentes elementos combinados forman un segundo nivel de organización de la materia. Es decir,
Podemos encontrar átomos sueltos en la naturaleza, sí, claro, pero los átomos tienden a unirse y a formar una estructura más compleja que se llama molécula. Podríamos decir entonces que una molécula es un conjunto de átomos. Pero lo que tenemos que entender es que a medida de que avanzamos en los niveles de organización, vamos a ir obteniendo estructuras materiales cada vez más complejas, ¿sí? Es decir, que va a estar formada por más partes y las relaciones entre las partes van a ser cada vez mayores. Y también que entre un nivel y otro, vamos a suponer ahora entre el nivel atómico o el nivel de los átomos y el nivel molecular o el nivel de las moléculas, empiezan a aparecer propiedades en la materia que se denominan propiedades emergentes. ¿Qué quiero decir con esto? Cada vez que vamos avanzando a un nivel de complejidad mayor dentro de los niveles de organización, van a ir surgiendo propiedades nuevas que no necesariamente tienen que ser las mismas del nivel anterior y obviamente tampoco del nivel siguiente. Acá tenemos otro esquemita que más o menos representa lo mismo. Lo puse porque justamente, fíjense que considera que el primer nivel es el nivel subatómico, no el atómico. Es decir, considera como materia las partes que constituyen el átomo, es decir, protones, neutrones y electrones. Y que esto para mí es lo más, apropiado, ¿verdad? Para comenzar a entender los niveles de organización lo vamos a dividir en tres grupos. Los niveles subatómico, atómico, molecular y supramolecular, no estaba mencionado en el primer esquema el supramolecular, pero ahora lo voy a explicar. Lo vamos a llamar niveles químicos. ¿Por qué niveles químicos? Porque estamos hablando de materia, que se organiza obviamente en diferentes niveles de complejidad, pero estamos hablando siempre de sustancias que son inertes, es decir, son sustancias que existen en la naturaleza pero que no tienen vida. A partir del nivel celular hasta el nivel individuo, o sea, el nivel celular, tisular, el de órganos, el nivel de sistemas y el nivel individuo lo vamos a llamar niveles biológicos. ¿Por qué? Porque justamente en el nivel celular aparece una propiedad emergente, ¿sí?, que no está en ninguno de los niveles químicos, que es la propiedad de la vida. Término que ustedes definieron en la actividad que les dejé. Y uno de los objetivos de esa actividad era justamente esto, que entendiéramos la vida no solamente como el tiempo que transcurre entre el nacimiento y la muerte de un organismo o de un ser vivo, sino que entendiéramos la vida como una propiedad que aparece en la naturaleza, que aparece en la materia. Bien, los últimos niveles, población, comunidad, ecosistema, lo vamos a llamar niveles ecológicos, porque son entendidos, digamos, justamente, valga la redundancia, dentro de lo que serían los ecosistemas. Un ecosistema es un sistema vivo también, eso quiere decir que cumple con las características de los seres vivos, sobre todo la de ser un sistema abierto, intercambiar materia y energía, y está constituida por organismos vivos. ¿Sí? Ahora vamos a ir desarrollando cada uno de ellos. Bien, como decía al principio, el nivel subatómico está constituido por las partículas subatómicas y al unirse esas partículas subatómicas constituyen el nivel atómico, ¿sí?, dentro de los cuales están los bioelementos. Los bioelementos, hay un video que subí hace unos días a la clase en Classroom, que explica, son elementos de la tabla periódica como cualquiera de los otros 120 y pico de elementos que ya existen. Si alguno alguna vez manejó una tabla periódica sabe de lo que estoy hablando. Pero los bioelementos son los elementos que están presentes en los seres vivos, y los más abundantes, o los bioelementos primarios, también se los denominan, son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, y el nitrógeno, perdón. Y en una proporción un poco menor, fósforo y azufre. Pero esos cuatro, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, son los más abundantes. Cuando cualquiera de estos átomos se unen, forman lo que se llama el nivel molecular. En el nivel molecular, bueno, vamos a
dividirlos en dos grandes grupos el nivel molecular, ¿sí? El nivel molecular lo vamos a dividir en moléculas simples, o también llamadas moléculas inorgánicas, donde vamos a incluir en este grupo moléculas que están formadas por una cantidad pequeña de átomos, como puede ser el agua, por ejemplo, que está formada por 3 átomos. Acá tenemos el ejemplo, ¿sí? 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, es una molécula relativamente pequeña. Inclusive algunas moléculas orgánicas también son consideradas moléculas simples, pero nosotros vamos a trabajar con esta clasificación. Biomoléculas simples le vamos a llamar a las biomoléculas inorgánicas o a las moléculas inorgánicas. Digo bio porque ustedes saben que bio significa vida y nos vamos a referir particularmente en biología a las moléculas orgánicas que forman parte de los seres vivos, como las que están mencionadas acá, los gases, el agua, los minerales. Y dentro de las biomoléculas complejas que están mencionadas acá, nosotros las vamos a llamar moléculas orgánicas o biomoléculas orgánicas, dentro de las cuales vamos a incluir a las proteínas, a los lípidos, a los glúcidos o hidratos de carbono y a los ácidos nucleicos. ¿Sí? Estas moléculas también se llaman macromoléculas porque están formadas por muchísimos átomos. ¿Sí? Muchísimos átomos. Entonces, macro hace referencia a lo grande. ¿Qué ocurre? Las biomoléculas, o las moléculas orgánicas, las moléculas complejas, se asocian entre sí, forman complejos o asociaciones supramoleculares. ¿Sí? La combinación de diferentes moléculas orgánicas o macromoléculas constituyen estructuras más complejas que también son llamadas organelas u organelos. Como por ejemplo pueden ser, como está explicado acá en la diapositiva, puede ser la mitocondria en este caso, que es una organela. La mitocondria es una organela que se encuentra dentro de las células eucariotas y está constituido por múltiples moléculas orgánicas o biomoléculas. En la membrana, por ejemplo, hay lípidos, ¿sí? Hay moléculas de fósforo, hay proteínas, dentro de este líquido que se llama matriz mitocondrial, hay agua y hay un montón de enzimas que son de naturaleza proteínica. También hay ribosomas, que son estructuras supramoleculares constituidas por proteínas, y ARN, que es un ácido nucleico. Como ven, acá muestra los ácidos nucleicos como biomoléculas complejas o como moléculas orgánicas, como decíamos recién. Así que, ¿con qué idea nos tenemos que quedar de esta diapositiva? Bien, la combinación de átomos forma moléculas. ¿Qué tipo de moléculas? Dos tipos, moléculas orgánicas e inorgánicas. Como está presentado acá, moléculas simples y complejas, ¿sí? Las moléculas simples o inorgánicas, las más importantes para la vida o para los seres vivos, son el agua, los gases y las sales minerales. Esto también está explicado en un videito que subí. Y las biomoléculas complejas o moléculas orgánicas, en ellas vamos a incluir a los glúcidos o hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos, que son moléculas de tamaño muy grande en comparación con las simples y que son capaces de formar complejos o asociaciones supramoleculares y constituir estructuras más complejas, ¿sí? Como las organelas que tenemos acá. El siguiente nivel es el nivel celular. Este es un nivel que tenemos que tener presente porque justamente en este nivel de organización de la materia aparece una propiedad emergente, la que nos interesa estudiar en esta asignatura, que es la vida. ¿Sí? Pensémoslo de esta manera. Las moléculas orgánicas e inorgánicas se agrupan y se asocian en complejos supramoleculares o asociaciones supramoleculares, constituyen estructuras complejas, y varias de esas asociaciones o de esos complejos supramoleculares se organizan entre sí para dar una estructura aún más compleja, que es la célula. ¿Sí? Pero en esta asociación, en esta agrupación de complejos supramoleculares, las células adquieren propiedades como la de crecer, desarrollarse, intercambiar materia y energía, que les confieren justamente
esta cualidad de considerarse organismos vivos, ¿sí? Sistemas vivos, ¿ok? Y que particularmente a nosotros nos interesa porque todo lo que tiene vida, al menos en el planeta Tierra, está constituida por estas células o por estas unidades pequeñas, ya sea por una o por muchas, ¿sí? En los organismos que son unicelulares, una célula constituye por completo a un individuo. En cambio, en los organismos pluricelulares, como nosotros, como cualquier animal, como las plantas, las células se asocian entre sí para formar estructuras más complejas. Estas estructuras complejas se denominan tejidos y constituyen un nivel de organización que se llama el nivel de organización tisular. Básicamente, un tejido cumple una función particular dentro de un organismo y está constituido por células más o menos similares, ¿sí? con un cierto grado de diferenciación. Y como ejemplo ahí tenemos mencionado el tejido epitelial, que tiene una función de protección, como puede ser nuestra piel o la de cualquier animal. Tejido muscular, por ejemplo, que es el tejido que se encarga de producir movimientos. Y el tejido nervioso, como está representado ahí, y cada célula es propia del tejido al que pertenece, por decirlo de alguna manera. Es decir, por ejemplo, tenemos las neuronas, que actúan realmente como cables dentro del tejido nervioso, haciendo circular la información en forma de impulsos o por medio de neurotransmisores. Y fíjense que tienen como una forma de alguna manera ramificada. En cambio, las células musculares son más bien alargadas porque justamente la función que tienen es la de contraerse para producir un movimiento, ¿sí? El conjunto de tejidos constituye un nuevo nivel que es el nivel orgánico o el nivel de los órganos, ¿sí? Como los tejidos, los órganos cumplen funciones muy específicas, ¿sí? Y mucho más complejas. Acá tenemos el ejemplo del cerebro. Está ejemplificado con el cerebro porque justamente el cerebro está constituido por neuronas y células gliales, que no están mencionadas acá, y cumplen, en este caso el cerebro cumple la función de procesar información y elaborar respuestas en un organismo. Cuando obtenemos un conjunto de diferentes órganos que están relacionados entre sí para cumplir funciones determinadas, estamos hablando de un sistema de órganos, antiguamente llamado aparatos. Acá está mencionado como aparatos, pero no es la terminología a mi gusto más apropiada. Para mí lo más conveniente es llamarlo sistema. Y bien, no todos los seres vivos tienen sistemas de órganos. Básicamente los organismos que tienen sistemas de órganos son los animales. Son dentro de los 5 reinos de seres vivos. 5 lo digo entre comillas porque, como habrán visto en alguno de los videos que subí a la clase en Classroom, los clasificadores, los taxonómicos, hoy en día distinguen más de 5 reinos, pero para trabajar con la información básica que seguramente todos conocemos de años de secundaria o de experiencia previa, digamos, de los 5 reinos, monera, protista, fungi, vegetal y animal, los organismos que poseen verdaderos sistemas de órganos son los animales, ¿sí? En este caso se ha representado el sistema nervioso, pero puede ser el sistema circulatorio o cardiovascular, como aparece acá, el sistema digestivo. Lo importante es que consideremos el concepto de sistema. Básicamente un sistema es un conjunto de partes o de elementos que están interrelacionados entre sí, que desempeñan una función particular y que se concibe como una totalidad. Es decir, en un sistema el todo es más que la suma de las partes. Un sistema, por ejemplo, es el motor de un auto. Está constituido por diferentes partes que están conectadas entre sí, que están interrelacionadas entre sí. Cada una de esas partes cumple una función y a su vez permite una función general de todo el sistema, que es mover el auto, hacer que el auto avance. Y para eso tenemos los pistones, el cilindro, las bujías, la batería, las válvulas. Si yo tuviese por separado cada una de estas partes, no tengo el motor de un auto. En cambio, si están todas conectadas y en una relativa armonía, funcionando todas juntas entre sí, pues entonces sí tengo un motor. ¿Me explico? Con esto
que quiero ejemplificar el tema de que el todo es más que la suma de las partes. Todos los seres vivos, más allá de si alcanzan o no el nivel de sistemas de órganos, o sea, este nivel que estamos explicando en este momento, o sea, todos los seres vivos, independientemente si son plantas, hongos, protistas o bacterias, son considerados sistemas. Si yo pongo un ejemplo, esto que está acá, este organismo es un paramecio. Esto es un organismo unicelular. ¿Bien? Es un organismo unicelular. Por lo tanto, no forma ni tejidos, ni sistemas de órganos, ni órganos. Sin embargo, es considerado un sistema porque sus partes constitutivas están relacionadas entre sí y cumplen funciones determinadas en una especie de organización armónica. Entonces, todos los seres vivos, más allá del nivel de complejidad en el que estén estructurados, ya sea que estén en nivel celular o tisular, o que tengan estructuras de nivel orgánico o de sistemas de órganos, todos los seres vivos son considerados sistemas porque son considerados como estructuras que están constituidas por partes más pequeñas o por partes más simples, para hablar con mejor propiedad, están constituidas por partes más simples que al estar relacionadas entre sí cumplen funciones determinadas, y en este caso estamos hablando de las funciones vitales, ¿sí? Reproducirse, relacionarse con el entorno, nutrirse, ¿ok? Todas esas funciones vitales un paramecio las puede hacer con estructuras muy simples, con estructuras muy sencillas que no alcanzan ni el nivel tisular, ni el nivel orgánico, ni el nivel de sistemas. Bien, avanzamos. Un individuo complejo, como un animal, se constituye por diferentes sistemas, pero esto ya sabemos que desde el punto de vista biológico no es tan así, puesto que un paramecio, como el que recién mostramos, también es un individuo y sin embargo no es un conjunto de sistemas de órganos, ¿sí? Una población se podría traducir como organismos de la misma especie que habitan en una determinada zona. Comunidad, estamos hablando de diferentes poblaciones que conviven, que comparten la misma región geográfica, y si a esas comunidades le sumamos el entorno y la relación que hay, o sea, el entorno me refiero al ambiente, lo que se denominaba antiguamente como factores abióticos, ¿no? Y las relaciones que hay entre estos factores abióticos y los factores bióticos, o sea, las comunidades, constituimos un ecosistema. Un ecosistema también es considerado un sistema vivo, ¿sí? Y finalmente, la biosfera está constituida por todos los ecosistemas que constituyen el planeta Tierra. De más está decir que yo podría seguir avanzando en los niveles de organización de la materia, porque un planeta no es la forma más masiva, más compleja de organización material, sino que inclusive podemos ir avanzando. El siguiente nivel de organización podría ser tranquilamente el sistema solar, donde incluimos una estrella y diferentes planetas. Podemos seguir avanzando un poco más y decir que el siguiente sistema de organización de la materia es la galaxia, donde hay diferentes sistemas solares, diferentes estrellas, asteroides, cometas, bla, 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 bla. Y que en última instancia el nivel de organización más complejo y más abarcativo sería el universo. Pero vamos a dejarlo hasta acá. El planeta Tierra, hasta el momento, es el único que se conoce que tiene organismos o estructuras vivas, es decir, materia viva, materia específica que tiene la propiedad de la vida, ¿sí? Así que lo que vamos a hacer ahora es definir un poco en qué consiste esta propiedad, ¿sí? Así que vamos a repasar rápidamente las características de los seres vivos, aquellas que ustedes plasmaron en las actividades que estuvieron realizando por escrito en la clase de Classroom. La primera premisa que vamos a analizar es que todos los seres vivos están formados por células. Esta es una característica fundamental de todas las estructuras vivas, porque como dijimos antes, los seres vivos están formados por una o por muchas células, unicelulares y pluricelulares. Esta premisa se desprende de la teoría celular. Fue enunciada por Matthias Schleiden y Teodoro Schwann. Ya vamos a hablar más adelante de ello, pero
En sus investigaciones, por medio de análisis microscópico, determinaron que tanto los animales como las plantas están constituidos por unidades más pequeñas que denominaron células, y es un poco lo que se muestra en arriba, en el margen superior derecho de la diapositiva. ¿Sí? Acá tenemos, por ejemplo, un ser humano y todas las células que constituyen algunos de los tejidos de los seres humanos. Acá tenemos algunas bacterias. Y acá tenemos, este es el embrión de una planta, una plantulita. Bueno, no se alcanza a distinguir muy bien las divisiones celulares, ¿sí? Pero es una estructura obviamente pluricelular. La misma teoría celular también establece que las células no aparecen espontáneamente ni se forman espontáneamente en la naturaleza, sino que las células se originan de células preexistentes por un proceso que se llama división celular o mitosis, que está representado acá en el margen inferior izquierdo. De una sola célula, acá arriba, por una serie de pasos sucesivos que analizaremos más adelante en el transcurso del año, obtenemos como resultado dos células. ¿Sí? En el caso, estos son células eucariotas. En el caso de las células procariotas, las que constituyen las bacterias, es un proceso de división donde se originan dos células a partir de una, pero no es estrictamente la mitosis, sino que es un proceso análogo que se denomina fisión binaria, pero el resultado es el mismo, de una célula obtenemos dos. En el único caso en el que una célula se formó y no derivó de una célula preexistente, ese caso es la primera célula que existió sobre el planeta Tierra. Pero no vamos a meter en ello cuando veamos el origen de la vida en el planeta, que es el tema que sigue, ¿sí? Nosotros podemos explicar hoy en día cómo están constituidas las células, qué funciones cumplen entre los organismos, qué funciones tienen las organelas en su interior y demás. Sin embargo, hay todo un debate sobre cómo se originaron las primeras células, y lo hubo durante muchísimos años. Sobre si la materia sin vida puede crear vida, y si no es así, cómo se formó la primera célula. Es decir, ese paso entre el nivel supramolecular y el nivel celular, ¿sí? Volviendo a los niveles de organización que vimos anteriormente, ¿no? Ese paso donde la materia inanimada, las moléculas, se organizaron para formar una estructura celular con una propiedad nueva que es la vida, es lo que vamos a tratar de explicar en las clases siguientes. Por último, dentro de cada una de las células ocurren reacciones químicas, y esas reacciones químicas son las que le confieren a la célula la propiedad de la vida, porque a través de esas reacciones químicas una célula se nutre, una célula sintetiza material, una célula intercambia materia y energía con el entorno, se reproduce, etc. Todo lo que ocurre dentro de una célula está explicado a nivel químico. Son reacciones químicas entre moléculas. Y esto se denomina metabolismo celular, tema que también desarrollaremos en la segunda mitad del año. Los seres vivos, al ser considerados sistemas materiales que tienen justamente una propiedad emergente particular que es la vida, como cualquier otro sistema material, obedece las leyes de la física y de la química. Bien, las leyes físicas, las cuales obedecen los seres vivos, no vamos a detener o a mencionar específicamente las leyes de la termodinámica que explican el comportamiento de la energía. Establece básicamente que la energía del universo no se crea ni se destruye, sino que es constante y que sufre transformaciones. Y cada vez que una forma de energía se transforma en otra forma de energía, una parte de la energía inicial se transforma en calor y se disipa en el ambiente. Eso ocurre en los organismos, en los seres vivos. Y en cuanto a las leyes de la química, se refiere específicamente a las leyes de conservación de la materia. La materia en el universo también es constante y se transforma de un tipo a otro. La otra característica que tenemos detallada aquí es que los seres vivos son sistemas abiertos. Como hemos mencionado hasta aquí, tenemos que concebir a las estructuras vivas como un conjunto de partes, como un sistema, y existen tres tipos de sistemas materiales: los sistemas cerrados, aislados y abiertos. Nosotros somos sistemas abiertos porque intercambiamos materia y energía con el entorno. Eso se relaciona directamente con una función vital que es la función de nutrición. La función de nutrición podría definirse como esa función de los seres vivos de incorporar materia del ambiente y asimilarla, hacerla propia. Es decir,
las estructuras de un ser vivo se conservan gracias a la incorporación de materia y de energía del entorno. Y podemos diferenciar dos tipos de nutrición. Una es la nutrición autótrofa, que es propia de las plantas y de algunas bacterias fotosintéticas como las cianobacterias y de algunos protistas que también son fotosintéticos. Y el otro tipo de nutrición que podemos distinguir en los seres vivos es la nutrición heterótrofa, que es propia de animales, de algunos protistas y de hongos. La diferencia radica en que los organismos que son heterótrofos, ¿sí?, necesitan incorporar sustancias orgánicas elaboradas por otros seres vivos y luego las transforman en su interior haciéndolas propias. Las plantas, algas y cianobacterias y los microorganismos fotosintéticos se nutren fabricando o elaborando su propia sustancia orgánica a partir de sustancias inorgánicas que toman del ambiente, como pueden ser el agua, los minerales y el dióxido de carbono. Las plantas, particularmente, como en este ejemplo, realizan un proceso metabólico, es decir, una reacción química en la que a partir de agua, minerales, dióxido de carbono y energía solar, energía lumínica, producen glucosa, materia orgánica, ¿sí? Esto muestra justamente el intercambio de materia y energía con el entorno y justamente está relacionado de forma directa con la función de nutrición. Piensen que la planta está incorporando materia como agua y gases y energía, y esa energía la va a transformar en energía química que va a estar contenida en esa sustancia nueva, ¿sí?, en esa molécula orgánica que va a sintetizar la planta a partir de la sustancia inorgánica que incorporó. Y al ambiente le va a devolver, por ejemplo, oxígeno, ¿sí? Tomó dióxido de carbono, devolvió oxígeno. Eso ya es un intercambio de materia. Al mismo tiempo la planta en su ser vivo y está transformando energía lumínica en energía química. Por lo tanto, en esa transformación energética, según las leyes de la termodinámica, una parte de la energía total se va a transformar en calor y va a ser disipada al ambiente. Así que ahí hay otro intercambio de energía, en este caso de energía lumínica por energía calórica. Si analizamos el conejo, que es un animal y es heterótrofo, él va a incorporar materia orgánica que otro ser vivo produjo, en este caso una planta. Al incorporar partes de la planta va a estar incorporando material orgánico que contiene energía química en su interior. De manera tal que al comerse a la planta, el conejo está incorporando materia y energía que va a procesar en su interior para poder aprovechar las moléculas orgánicas y hacerlas propias. Al procesarla va a obtener sustancias como producto que pueden ser los excrementos o el agua que expulsa mediante la transpiración. Va a incorporar oxígeno también, oxígeno que va a utilizar para oxidar y obtener la energía de las moléculas orgánicas que incorpora, y va a eliminar al ambiente mediante la respiración dióxido de carbono. Ahí tenemos claramente un intercambio de materia. Incorpora oxígeno, libera dióxido de carbono. La energía que este organismo va a incorporar mediante la alimentación va a ser aprovechada para cumplir funciones vitales, para moverse, para que el corazón lata, para generar impulsos nerviosos y mantener el organismo comunicado internamente, como así también responder a estímulos del medio. Todas esas funciones requieren de energía que el organismo, en este caso el conejo, va a aprovechar del alimento que consuma, energía química, y la va a transformar en otras formas de energía cinética, energía eléctrica, y en esas transformaciones esa energía, o parte mejor dicho de esa energía, se va a eliminar o va a ser devuelta al ambiente en forma de calor. Ahí tenemos justamente intercambio de energía. Fíjense cómo estas dos premisas están relacionadas entre sí y a su vez están relacionadas con una función vital que es la nutrición. La idea acá no es volver complejo el estudio de los seres vivos, sino al contrario, volverlo más sistemático,
empezar a entender de alguna manera a los organismos con una mirada más mecanicista y entender que sus partes constitutivas cumplen funciones determinadas y que procesan materia y energía como cualquier otro sistema que ya conocemos, como por ejemplo el del auto. El auto es un sistema abierto también. ¿Por qué? Porque toma materia del medio, podríamos decir combustible, ¿sí? También que se las incorporamos nosotros, ¿no es cierto? Hay detalles pormenores que habría que desestimar en este ejemplo. Pero bueno, esa materia contiene energía química que al combustionarse se transforma en energía calórica que impulsa el pistón, la biela, el motor, y esa energía calórica se transforma en energía cinética, que es lo que hace mover el auto. En cada una de esas transformaciones energéticas, parte de la energía se disipó en forma de calor, la materia que incorporó el auto, que sería la nafta, termina devolviéndose al ambiente en forma de otra materia, porque en su interior se transformó. Al combustionarse la nafta, combinarse con oxígeno y con la ignición de la chispa de la bujía, se transforma en materiales nuevos, ¿sí? Que terminan saliendo por el caño de escape y que terminan siendo devueltos al ambiente. Estamos hablando de los desechos o los productos de la combustión básicos, ¿no es cierto? Agua y dióxido de carbono que salen por el tubo de escape del auto, ¿sí? Bien. En cuanto al metabolismo, por el momento vamos a definirlo, como está aclarado acá en esta diapositiva, son el conjunto de reacciones químicas y de transformaciones de la materia en energía dentro de los organismos, concretamente dentro de las células. Acá en este esquemita que vemos acá, tenemos el ejemplo de dos reacciones metabólicas muy conocidas que seguramente han visto, estudiado o aprendido en la secundaria: la fotosíntesis y la respiración celular. La fotosíntesis es propia de los organismos autótrofos, como pueden ser las plantas, las algas y algunas bacterias verdes o cianobacterias. En esta reacción metabólica participa la energía solar, ¿sí? Y materiales inorgánicos como son el dióxido de carbono y el agua. Acá abajo están estallados, sigan el cursor. Al combinarse estos reactivos, producen una molécula más compleja, que es la glucosa, esta que está mencionada acá arriba, y oxígeno. Estos dos productos metabólicos son necesarios en la respiración celular. La respiración celular es otra reacción. Esta es propia de todos los seres vivos aeróbicos, es decir, de todos los seres vivos que respiran oxígeno, inclusive las plantas mismas. Y acá podemos ver que los productos de la fotosíntesis, que son la glucosa y el oxígeno, son los reactivos necesarios para que ocurra otra reacción, que es la respiración celular, de la cual se va a obtener energía. Acá donde dice ATP, el ATP es una molécula particular que almacena energía, ya vamos a entrar en detalle en eso más adelante, y se obtiene como resultado dióxido de carbono y agua, que como dijimos al comienzo son los reactivos necesarios para la fotosíntesis. En simples palabras, yo no quiero que ahora tengan de memoria toda esta información, sino que entiendan que las reacciones metabólicas están relacionadas una con otra, y esto hace también este concepto de sistema, ¿sí? de los organismos, los seres vivos como sistema. Bien, en esta diapositiva vamos a desarrollar un concepto importantísimo para comprender los seres vivos, que es el concepto de homeostasis. Como los sistemas vivos son sumamente complejos, es necesario que mantengan las condiciones internas estables. Es decir, cuando se producen cambios en el ambiente, los seres vivos mantienen estables diferentes condiciones internas, como por ejemplo la cantidad de agua. Cuando los seres humanos y muchos otros animales perdemos agua, ya sea por la transpiración o por algún otro mecanismo, automáticamente tenemos la sensación de sed y bebemos algún tipo de líquido para mantener el equilibrio hídrico. Las plantas tienen un mecanismo similar mediante unos poros que están en las hojas y que se abren para que la planta transpire, pero si el agua es escasa, estos poros se cierran y así evitan la pérdida de agua por transpiración.
Acá en esta diapositiva tenemos ejemplificado, por ejemplo, la regulación de la temperatura en el cuerpo humano y básicamente cómo responde nuestro cuerpo ante un aumento de temperatura, cuando decimos normalmente que hace calor. Para mantener regular la temperatura interna del cuerpo, nuestro cuerpo transpira y de esa manera perdemos calor, el calor excesivo, y al revés, si se produce una disminución drástica de la temperatura en el ambiente, nuestro cuerpo reacciona temblando porque las contracciones musculares de la piel producen energía calórica, transforman la energía cinética en energía calórica, y eso mantiene regular la temperatura interna del cuerpo, contrarrestando la disminución que hay en el exterior. En resumidas cuentas, todos los mecanismos que permiten que los seres vivos se mantengan en un equilibrio dinámico interno van a recibir el nombre de homeostasis. De lo que acabamos de analizar se desprende esta siguiente característica de los seres vivos que se denomina habitualmente irritabilidad, que tiene que ver con la capacidad de los seres vivos de responder a estímulos externos. Como decíamos recién, nosotros pusimos el ejemplo de la respuesta a los cambios de temperaturas, pero hay muchos otros. Respondemos a una cantidad enorme de estímulos constantemente, ¿sí? Que básicamente se podrían traducir en un modelo muy simple que sería estímulo, procesamiento, respuesta. Un estímulo externo llega al ser vivo, el ser vivo procesa esa información, la interpreta y elabora una respuesta en función de eso. Acá tenemos dos ejemplos en plantas, tal vez de los más conocidos. El más conocido, el del girasol, que mueve su flor, o es una inflorescencia en realidad, pero bueno, su estructura floral se mueve conforme el sol se desplaza en el cielo. En este caso se llama heliotropismo, y el estímulo es el sol, la planta interpreta la posición del sol y genera una serie de respuestas que hacen mover el tallo para que la flor siempre esté enfocada de cara al sol. Y acá tenemos otro ejemplo en la planta que es la conocida Venus atrapamoscas. Fíjense, las hojas de estas plantas tienen forma de mandíbulas, con unas espinas en los bordes que parecerían ser como una especie de dientes, y cada vez que un insecto se posa en el vértice de las dos hojas, genera un estímulo que hace que la planta lo interprete y genera una respuesta que es cerrar las hojas para atrapar esos insectos. Otra característica de los seres vivos, que además es considerada una función vital, es la reproducción. Si bien la reproducción no es vital para la vida de un ser vivo puede no reproducirse nunca y obviamente mantenerse con vida igual, es fundamental para la perpetuidad de la especie. Es decir, si los seres vivos no se pudieran reproducir, obviamente las especies se extinguirían, ¿verdad? Y vamos a reconocer dos formas básicas de reproducción. La asexual, en la cual un solo individuo basta para generar un organismo nuevo, también se llama reproducción vegetativa. Y acá tenemos algunos ejemplos de reproducción asexual, están mencionados acá a la derecha de la diapositiva. Por ejemplo, la planta de frutilla, si bien tiene flores para reproducirse sexualmente, genera estos tallos, que si no me equivoco se llaman estolones, los cuales, como ven acá, generan individuos nuevos, plantas de frutilla nuevas, ¿sí? Organismos diferentes. A partir de uno se genera otro. Lo mismo pasa con la planta de cebolla. Lo que nosotros consumimos y compramos en la verdulería habitualmente es el tallo de la cebolla. Acá lo pueden ver. ¿Cómo deducimos que es el tallo? Y porque por sobre la cebolla hay hojas y por debajo de la cebolla hay raíces, así que no queda otra que sea el tallo de la planta, la cebolla, ¿verdad? ¿Qué ocurre con este tallo? Se llama bulbo este tallo. Si yo corto el tallo de la cebolla en partes y la planto en macetas diferentes, pues cada parte del tallo va a formar una nueva planta de cebolla. ¿Sí? Así de simple. Lo mismo pasa con la papa, y estos tallos subterráneos se llaman tubérculos. ¿Sí? Ocurre exactamente lo mismo, deben haber visto más de una vez como una papa brota y le empiezan a salir de los ojos o puntitos negros, empiezan a salir unas protuberancias blanquecinas,
de las cuales empiezan a salir un tallo y una raíz. Bien, porque es una estructura de reproducción asexual. Si uno quisiera plantar papas, basta con agarrar una papa, cortarla en pedazos y plantar cada pedazo en una maceta diferente, obtendríamos de cada pedazo una planta de papa nueva. Lo mismo ocurre en los animales. Acá, por ejemplo, tenemos, acá abajo a la derecha, este animal que está acá es una hidra. Es un organismo microscópico, es decir, que no se ve a simple vista, pero es pluricelular, es un animal. Está formado por muchas células animales. Y lo que tiene en particular este organismo, que en determinadas partes de su cuerpo se forman cúmulos de células que forman una hidra nueva, un pólipo nuevo. Cuando este pólipo alcanza un tamaño considerable, se va a desprender de su progenitor y va a formar un organismo completamente nuevo e independiente. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre la reproducción sexual y asexual? La reproducción sexual requiere de que haya dos organismos, de que haya una recombinación de genes y de que participen células específicas que se llaman gametas. Hay una gameta de origen masculino, que en el caso de los animales es el espermatozoide, y una gameta de origen femenino, que en el caso de los animales es el óvulo. Algo similar ocurre en las plantas. En las imágenes que tenemos abajo a la izquierda, acá tenemos un óvulo, visto al microscopio electrónico, que está rodeado por espermatozoides que, digamos, lo que intentan hacer es fecundar al óvulo. Y en esta otra imagen que tenemos acá, tenemos una flor completa. Una flor la flor es la estructura reproductiva de una planta, de un tipo de planta en particular, que son las angiospermas. Y lo que ocurre es que en estas estructuras que vemos acá, que acá tenemos más detallado, es el estambre, esta estructura masculina, forma los granos de polen que contiene a la gameta masculina, y esta estructura que está en el centro de la flor, que acá vemos ampliado, es la estructura femenina, en cuyo ovario hay óvulos que obviamente van a ser fecundados por la gameta masculina que está en el grano de polen. ¿Sí? Bien, avanzamos. Una vez que ocurre la reproducción, aparecen dos características de los seres vivos que son el crecimiento y el desarrollo. El crecimiento se refiere al aumento del tamaño en el organismo. Si hablamos de organismos unicelulares, vamos a hablar de un aumento en el tamaño de esa célula, y si hablamos de organismos pluricelulares, como en este caso está ejemplificado en plantas y en animales, estamos hablando de un aumento en la cantidad de células. Estamos hablando de un aumento en el número de células que constituyen nuestro cuerpo. ¿Sí? Las células se reproducen, mientras más cantidad de células forma el cuerpo, aumenta el tamaño. ¿Sí? Básicamente eso. Acá lo podemos ver en las plantas, por ejemplo, el inicio de vida de una pequeña plantulita que está contenida en una semilla, cómo empieza a crecer. Es el paso inmediato en el ciclo de vida, ¿no? ¿Qué vendría a ser el ciclo de vida? El ciclo de vida es nacer, crecer, desarrollarse, reproducirse y morir. Y eso es algo común a todos los seres vivos. Una vez que se produce la reproducción, comienza el ciclo nuevamente, nace un organismo nuevo y una vez que nace, el siguiente paso sería crecer. Cuando alcanza un determinado tamaño, viene el desarrollo. ¿Qué sería el desarrollo? Deberíamos definirlo como todos los cambios que ocurren en ese organismo durante su ciclo de vida, ¿sí? Y tal vez uno de los más fáciles de apreciar es la etapa del desarrollo en la cual adquirimos la madurez sexual. Siempre decimos que la etapa del desarrollo es durante la adolescencia. Y es justamente cuando adquirimos la capacidad reproductiva. Esto involucra un montón de cambios a nivel de complejidad y a nivel fisiológico en nuestro cuerpo. Y eso ocurre en todos los organismos. En este caso tenemos representado, por ejemplo, el desarrollo en un animal particular, que es la mariposa. Si nos ponemos a pensar en el ciclo de vida de la mariposa, en un primer momento nace de un huevo y nace siendo una oruga, que sería la etapa larvaria de esta especie. Durante esta etapa ocurre el crecimiento. La oruga come y va creciendo. Y llega un momento en el que comienza su desarrollo sexual, que inicia encapsulándose, como se muestra acá en la imagen,
en una crisálida o en una pupa, y dentro de esa crisálida se van a producir grandes y drásticos cambios. En este caso particularmente se denomina metamorfosis, y a partir de la pupa, es decir, dentro de ella se desarrolla la mariposa, y cuando alcanza la etapa final del desarrollo obtenemos una mariposa adulta que ahora tiene la capacidad de reproducirse y de generar nuevos organismos, es decir, de poner huevos y que el ciclo se vuelva a repetir. Una oruga no tiene la capacidad de reproducirse. ¿Por qué? Porque justamente no la desarrolló. Si nos ponemos a pensar en los seres humanos, en nuestra etapa de desarrollo involucra cambios a nivel morfológico del cuerpo, porque aparecen, por ejemplo, el aumento en el tamaño de las mamas, la menstruación, el vello púbico, la barba en los hombres. Son todos cambios que implican al desarrollo. Como vimos al principio en los niveles de organización, los organismos, los seres vivos, están constituidos por células, y a su vez las células están constituidas por moléculas o por complejos supramoleculares, pero estas moléculas están compuestas por átomos. ¿Cuáles son los átomos que constituyen a los seres vivos? Los átomos que constituyen a los seres vivos, ¿sí?, básicamente se dividen en primarios, secundarios y oligoelementos. Nosotros vamos a centrarnos en los primarios. Fíjense, son los que están marcados en amarillo y que están detallados en videos que subí anteriormente. El hidrógeno, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo y el azufre. ¿Sí? El resto de elementos o no se encuentran o se encuentran en proporciones menores. De hecho, el 97% de nuestras moléculas están constituidos por estos átomos: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Los otros son indispensables, obviamente, porque participan en diferentes funciones. Sin embargo, se encuentran en un 3% en la mayoría de los organismos, que es prácticamente nada, o sea, muy poco. ¿Sí? No es nada, sino que es muy poco. Acá tenemos en esta tabla, ahí aclaré que no hay que memorizar, porque no es necesario saber todos estos porcentajes, ¿no es cierto? Pero más o menos qué cantidad de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre hay en cada uno de los organismos, o por lo menos los que están mencionados acá. Tenemos el humano, nosotros, una planta, que sería una planta de alfalfa, y la Escherichia coli, que la Escherichia coli es una bacteria. Fíjense que los porcentajes de cada bioelemento que constituyen estos organismos varían, pero no demasiado, o sea, no varían de forma representativa. Para empezar a estudiar la composición de los seres vivos es necesario que nos manejemos con el lenguaje de la química y asimilemos cierta simbología que representan tanto átomos como moléculas. De esta forma nosotros vamos a poder manejar un lenguaje común, y bien, es indispensable que lo aprendamos a utilizar, sobre todo porque estamos en una materia, que es tronco común a 3 carreras diferentes, y una de ellas es la química. Así que esto es, para los que están estudiando química, esto es fundamental. Y para los que están estudiando biología, o los que pretenden seguir estudiando biología, esto es algo instrumental y básico. Es decir, es algo que vamos a utilizar muy a menudo para explicar fenómenos biológicos, ¿sí? Haciendo un poco de relación con integración areal, la otra materia, ¿verdad? Acá tenemos diferentes simbologías que representan, en este caso, moléculas. Son todas moléculas inorgánicas. Son todas moléculas que están formadas por pocos átomos, son moléculas simples, ¿sí? Esto, por ejemplo, que está acá es hidróxido de calcio, agua, esto es amoníaco, y esto es, si no me equivoco, sulfato de sodio. Esto es dióxido de carbono, y esto es, como igual que acá, es agua. Lo que tenemos son diferentes modelos para representar las moléculas. Las que están acá a la izquierda de la diapositiva son fórmulas moleculares. Nos indican en qué proporciones están combinados los átomos. Esta que está acá es una fórmula desarrollada. No solamente indica la proporción en la que están combinados los átomos, sino que además dan cuenta del tipo de enlace que hay entre esos átomos y el tipo, digamos,
de ángulo que se forman entre los átomos que están unidos entre sí para darnos una, digamos, visión, una mirada sobre cómo están dispuestos en el espacio esos átomos. Y fundamentalmente acá tenemos un modelo de bolilla, ¿sí?, que además de representar los ángulos que se forman entre los átomos y la proporción en la que esos átomos están combinados, nos dan cuenta del tamaño atómico relativo que tienen los diferentes átomos que constituyen esa molécula. En este caso, fíjense, estamos hablando de una molécula de agua. El oxígeno es un átomo que es mucho más grande, por así decirlo, está constituido por más partes que el hidrógeno, entonces se representa con una bolilla más grande que el hidrógeno en proporción. Además, en los modelos de bolillas hay colores estandarizados para representar cada átomo. Generalmente el oxígeno se representa con color rojo, el hidrógeno se representa con color azul o con color celeste, el carbono con color negro o marrón. Son colores que se establecieron de manera tal que nos permitan distinguir siempre por el color al átomo que le corresponde cada uno. Bien, acá tenemos representados, mediante los modelos que acabamos de mencionar, moléculas orgánicas. Las moléculas orgánicas particularmente se diferencian de las inorgánicas porque están constituidas fundamentalmente por carbono. ¿Qué quiere decir esto? El carbono tiene la capacidad de formar cadenas de sí mismo, es decir, un átomo de carbono se engancha, se enlaza, mejor dicho, con otros, formando cadenas que a su vez pueden estar ramificadas. En los esquemas que tenemos representados acá, tenemos una molécula orgánica que se conoce con el nombre de fosfolípido. Es una molécula orgánica, es una molécula compleja. Y podemos ver que acá está representado por la fórmula desarrollada. Es decir, por la fórmula que representa la cantidad y proporción de los átomos que constituyen la molécula, pero así también los enlaces y los ángulos con los que están dados estos enlaces. Acá, por ejemplo, se muestra un enlace doble, eso quiere decir que hay dos enlaces entre dos carbonos, y los otros que tienen como forma de zigzag, por así decirlo, son enlaces simples de un carbono a otro. Fíjense que en cada carbono además hay átomos de hidrógeno, acá está unido un átomo de oxígeno. En este modelo que está en esta región, en el medio, es la misma molécula, pero está representada con otro modelo, que es el modelo de bolillas. Fíjense, los átomos que se ven más de color rojizo son oxígeno, acá tenemos 2, acá tenemos 3, hay un cuarto que está del otro lado de la bolilla, esta media anaranjada, que es el fósforo. ¿Ven cómo se corresponde las partes de la fórmula desarrollada con el modelo de bolilla? Y el color negro representa obviamente el carbono. Fíjense que acá tenemos cadenas de carbono. Y esto es un modelo más esquemático de la misma molécula. Es muy probable que en muchos libros de biología hayan visto este modelo de fosfolípido, pero lo importante es que los tres están representando lo mismo, una molécula orgánica, una molécula compleja que forma parte de los seres vivos. En esta región de acá arriba vemos la molécula orgánica más sencilla y más simple que podemos encontrar en la naturaleza, que es el metano. Y está representado por, en este caso, la fórmula desarrollada, que indica, como dije antes, la cantidad y la proporción en la que se combinan estos átomos y a su vez el tipo de enlace que forma entre ellos. Y acá, a la izquierda de la fórmula desarrollada, tenemos una estructura que se llama estructura de Lewis, que también representa la cantidad y la proporción en la que se combinan los átomos, también representan los enlaces, pero los puntitos representan los electrones que utilizan esos átomos para unirse. No vamos a entrar en detalle en lo que es las uniones químicas. Finalmente voy a explicar esta molécula que está acá abajo, es una molécula de fructosa, también es una molécula orgánica, también es una biomolécula porque forma parte de los seres vivos, y es otro modo de representar las fórmulas desarrolladas. ¿Sí? Fíjense que muestra la cantidad y la proporción de átomos, los enlaces y los ángulos que hay entre ellos. Muy bien, ahora que ya sabemos los símbolos que vamos a utilizar para entender los procesos y la composición en los seres vivos, nos quedaría explicar este cuadro que, como está aclarado en la diapositiva, no es necesario memorizar cada uno. De hecho, esto es un contenido que van a trabajar en química y laboratorio 2, en el segundo año, pero
tomen esto como una especie de adelanto, los grupos funcionales vendrían a ser el conjunto de átomos, ¿sí? Que podemos encontrar en estas moléculas orgánicas. Fundamentalmente me gustaría que presten atención a tres de estos grupos funcionales. Al grupo hidroxilo, o también se le denomina grupo alcohol, que está representado por oxígeno e hidrógeno. Al grupo carboxilo, que está acá, el anteúltimo, también se llama ácido carboxílico o grupo ácido, que está representado por un carbono unido con un doble enlace a un oxígeno y a un oxidrilo. Estos grupos funcionales van a aparecer formando, los van a poder encontrar formando parte de las moléculas orgánicas que constituyen a los seres vivos, es decir, de las biomoléculas. No hay que saberlas de memoria, no hay que entender del todo sus propiedades químicas, sino que hay que tenerlas presentes para poder comprender cómo están compuestos los seres vivos, cómo están compuestos los organismos. La primera sustancia que constituye a los seres vivos, y tal vez la más importante o la más abundante, es el agua. ¿Dónde podemos encontrar agua en los seres vivos? Podemos encontrar el agua circulante, que por ejemplo está presente en la sangre o en la savia de las plantas. El agua intersticial, que es el agua que está presente entre las células, ¿sí? Piensen que una célula en su interior contiene el citoplasma, que es en más de un 90% de agua, y por fuera de la célula, digamos, entre el espacio que hay una célula y otra en un organismo pluricelular, hay agua también, se llama medio extracelular o agua intersticial, y es fundamental para los procesos de intercambio de materia que tiene la célula justamente con este medio extracelular o con esta agua intersticial, porque contiene sustancias con las cuales la célula va a realizar intercambios. Y bueno, como acabo de explicar, también está el agua intracelular, que sería el citosol o el citoplasma, donde están disueltas diferentes moléculas orgánicas que participan en los procesos metabólicos, y en el caso de las células eucariotas van a estar disueltas o van a estar flotando en este citosol, flotando entre comillas, ¿verdad? Las organelas celulares. Para analizar el agua vamos a comenzar analizando su estructura molecular, porque de la estructura molecular del agua se desprenden todas las propiedades que vamos a estudiar del agua. Por empezar, analicemos la composición en cuanto a la cantidad de átomos. El agua tiene un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno, y los átomos de hidrógeno forman un ángulo de 105 grados, obviamente con el vértice ocupado por el ángulo por el átomo de oxígeno, como se puede ver en la parte de acá abajo. ¿ven? Hidrógeno, hidrógeno, el ángulo que forman entre ellos de 105, y justo en el vértice el átomo de oxígeno. Esta forma particular tipo de B corta que tiene la molécula de agua le confiere una propiedad que se llama la de ser una molécula polar. ¿Esto qué quiere decir? En sí la molécula de agua es neutra, no tiene ningún tipo de carga. Sin embargo, como los átomos de hidrógeno y de oxígeno están unidos mediante sus electrones, va a haber una zona de la molécula de agua, que es justamente la zona del oxígeno, donde los electrones, tanto del hidrógeno como del oxígeno propio, se van a concentrar. Eso va a ocasionar una zona con carga débilmente negativa, y justamente en el otro extremo de la molécula, donde se encuentran los hidrógenos, va a haber una zona de carga débilmente positiva. Esto permite que entre las moléculas de agua se formen un tipo de unión que las mantiene interactuando constantemente, que se llama puente de hidrógeno, que se ve representado en esta otra figura. Fíjense, todas estas moléculas que ven acá son moléculas de agua que están representadas por fórmula desarrollada,
Y fíjense cómo interactúan el hidrógeno de una molécula con el oxígeno de otra, el hidrógeno de una molécula con el oxígeno de otra. Y tiene que ver con estas zonas con débiles cargas. El oxígeno tiene una carga negativa y va a atraer a un hidrógeno de otra molécula de agua que tiene una carga débilmente positiva. Esto va a hacer que las moléculas de agua se mantengan unidas, dando una primera propiedad que se llama la cohesión. ¿Sí? Las moléculas de agua tienen una alta cohesión. Y esto genera otras consecuencias, que por ejemplo, para aumentar la temperatura del agua y que el agua se pueda evaporar, hace falta entregarle muchísimo calor a las moléculas de agua para que se muevan lo suficientes como para que estos puentes de hidrógeno se separen y el agua pueda evaporarse. Acá tenemos la misma estructura del agua con un poco más de detalle. Lo tenemos representado a la izquierda de la pantalla con el modelo de bolillas y a la derecha de la pantalla también con el modelo de bolillas, pero explicando cómo se dimensiona espacialmente y cómo están las regiones tanto electropositivas como electronegativas distribuidas en la molécula. Acá tenemos la misma representación de antes, pero con el modelo de bolillas. Tenemos explicado cómo se forman los puentes de hidrógenos y las zonas de carga dentro de la molécula de agua. Y algo muy interesante que tiene la molécula de agua es que cada molécula de agua es capaz de formar 4 puentes de hidrógeno. Voy a volver a la diapositiva anterior para mostrarlo. ¿Ven? Esta es una molécula de agua y formó 4 puentes de hidrógeno. Este hidrógeno formó puente de hidrógeno con el oxígeno de esta molécula. Este hidrógeno formó puente de hidrógeno con el oxígeno de esta otra molécula. Y el oxígeno a su vez puede formar 2 puentes de hidrógeno con 2 hidrógenos, justamente. Espero no confundirlos con tanto trabalengua, pero observen que acá este átomo de oxígeno que está en la molécula central está formando un puente de hidrógeno con este átomo de hidrógeno de esta molécula y otro puente de hidrógeno con este átomo de hidrógeno de esta otra molécula. Cuando el agua se encuentra en estado gaseoso, las moléculas están tan separadas entre sí en el vapor de agua que no se forma ningún puente de hidrógeno entre las moléculas. En el estado sólido, que sería el agua en forma de hielo, las moléculas están unidas y prácticamente inmóviles, tienen movimiento, no están completamente inmóviles, pero el movimiento es mínimo, por lo tanto, todas las moléculas de agua están formando los 4 puentes de hidrógenos posibles que pueden formar cada una de ellas. Y en el estado líquido, las moléculas de agua presentan cierta fluidez, justamente porque el estado líquido es un fluido, entonces tienen mucho más movimiento las moléculas que en el estado sólido. Por eso, los puentes de hidrógenos están armándose y desarmándose constantemente. Por ende, lo más probable es que encontremos que por una molécula por momentos esté formando 2 puentes de hidrógeno, en otro instante esté formando 3, en otro instante esté formando los 4, luego vuelva a estar 2, porque los puentes de hidrógeno están desarmándose y armándose constantemente debido a esta fluidez que tienen las moléculas de agua. Bien, las propiedades que el agua tiene a partir de esta estructura molecular y de los puentes de hidrógeno que puede formar es una alta cohesividad, propiedad que ya vimos, ¿sí? Y que provoca que sea una sustancia térmicamente estable. ¿Por qué? Porque es necesario entregarle muchísimo calor, un cuerpo de agua absorbe muchísima energía calórica hasta que logra evaporarse, lo cual esto implica que tiene un alto calor específico y un alto calor de vaporización, y por otra parte el agua tiene un gran poder disolvente, sobre todo de otras sustancias que también resultan polares, ¿sí? El agua es capaz de disolver muchísimas sustancias, y eso se debe justamente a la polaridad que tiene la molécula.
Bien, avanzando un poco en las diapositivas, la elevada fuerza de cohesión que tienen los puentes hidrógenos, como decíamos recién, hace que el agua se resista a los cambios de estado, o mejor dicho, tenga que absorber mucha temperatura, como decíamos hoy, y hace que la mayoría del agua a temperatura ambiente se mantenga en estado líquido. Bien, como consecuencia de los puentes hidrógenos que pueden formar las moléculas de agua, es decir, de la cohesión, la atracción que hay entre esas otras moléculas, se desprenden estas propiedades que tenemos representadas aquí. Una de ellas se llama tensión superficial, que vemos representada en esta imagen. Fíjense, claramente el mosquito, en este caso, es mucho más denso que el agua, sin embargo puede estar caminando sobre ella. Eso se debe a que las moléculas de la superficie del cuerpo de agua, las que están en contacto con el aire, con el otro medio, forman una capa, una especie de película, sobre la cual el insecto puede posarse. La tensión superficial, además, permite que se formen gotas de agua que se cierran sobre sí mismas. Y al mismo tiempo, la tensión superficial, en conjunto con la adhesión y la cohesión de sus moléculas, causa un fenómeno que se llama capilaridad, que está representado en esta imagen que está abajo a la derecha de la diapositiva. En este pequeño esquema podemos ver cómo está dada la capilaridad. Prestemos atención al esquema que tenemos representado en la diapositiva. Tenemos un cuerpo de agua que se dispone entre dos paredes que están muy cercanas una de otra, muy poca distancia entre las dos paredes que forman parte de un tubo capilar, es decir, un tubo muy finito. Es hueco el tubo, pero es extremadamente delgado, como un cabello. De ahí viene el nombre capilaridad. Entonces, nosotros tenemos un tubo capilar, un tubo muy delgado. Tenemos representado acá las paredes del tubo, el cuerpo de agua que está en el medio. Las moléculas de agua están representadas en este caso por círculos. Y fíjense, las flechas azules representan la fuerza de cohesión del agua. Como las moléculas de agua que están en la superficie no tienen en la parte superior otras moléculas de agua con la cual ejercer una fuerza de cohesión, ¿sí? La cohesión entre ellas, entre estas que están aquí en la parte superior del cuerpo de agua, la cohesión entre ellas va a ser mucho mayor y es la que va a producir esa tensión superficial de la que hablábamos anteriormente. Las moléculas de agua además se están adhiriendo, se están pegando, por así decirlo, a las paredes del tubo capilar. ¿Cómo puede ocurrir que el agua ascienda por sí sola por el tubo sin la necesidad de que nada la impulse? Bien, eso se debe a la fuerza que realizan las moléculas que están en la superficie del cuerpo de agua y que al interactuar con la pared del tubo hace que la fuerza de adhesión esté dada hacia arriba. Presten atención a los vectores que están representados acá, en esta zona y en esta otra. Lo que hace que impulse a todo el cuerpo de agua en contra de la gravedad. Y esto es fundamental. Esto es uno de los fenómenos primordiales, por ejemplo, para las plantas. La savia de las plantas circula desde las raíces hasta la copa de los árboles debido a este fenómeno. La savia no circula por acción de una bomba como nuestra sangre, la cual es impulsada por el corazón, sino que la savia circula por el interior del tallo de una planta mediante este fenómeno de capilaridad. Y ese es uno de otros ejemplos donde podemos mencionar esta propiedad. La otra capacidad del agua, la otra propiedad fundamental y muy importante es la de ser un solvente universal. Es decir, el agua es capaz de disolver otras sustancias que tienen carga o que son polares. En este caso vemos cómo está
representada la disolución de varias moléculas, de una porción, ¿no?, de sal, de cloruro de sodio. En este esquema tenemos como un pequeño grano de sal se introdujo en un recipiente con agua. Vemos representadas las moléculas de agua como aclaré anteriormente, el oxígeno de color rojo, el hidrógeno de color azul. Y tenemos representados en esta región los átomos que forman parte de las moléculas de sal. La sal es cloruro de sodio, por lo tanto está formada por cloro y por sodio. El sodio es la bolilla más pequeña y el cloro es la bolilla más grande. Lo que ocurre es que se van a separar los átomos de sodio de los de cloro, puesto que ambos tienen cargas diferentes. Y eso lo vamos a analizar en esta parte de la diapositiva. Fíjense, las moléculas de agua, en este caso, separaron una molécula de cloruro de sodio. Esta molécula que estoy señalando acá en este momento con el cursor es un átomo de sodio, tiene carga positiva, entonces se ve atraída por los oxígenos que forman parte de estas 4 moléculas de agua. En cambio acá, este átomo de cloro, que formaba parte de una molécula de cloruro de sodio junto con esta, tiene carga negativa, entonces atrae a los hidrógenos. Atrae a los hidrógenos que tienen carga positiva. De esa manera las moléculas de agua interactúan con todas las moléculas de sal y la van a ir disolviendo. Otro aspecto importante del agua que tiene mucho que ver con la vida es que el agua disminuye su densidad cuando se solidifica. Es decir, ¿qué es la densidad? La densidad es la relación que hay entre la masa que tiene un objeto y el volumen que ocupa. Bien, básicamente un kilo de agua, aproximadamente, estoy hablando de valores estandarizados, pero como para que pongamos un ejemplo, básicamente un kilo de agua, ¿sí?, estamos hablando ahí de cantidad de materia, ocupa un espacio aproximadamente de 1 litro, ¿sí? O sea, ahí estamos relacionando masa y volumen. Pero el hielo, el agua cuando se congela, se expande, es decir, ocupa más espacio, lo que hace que disminuya su densidad. Esto se debe a que las moléculas de agua, al solidificarse, forman los 4 puentes de hidrógeno posible cada una, lo que deja una estructura, acá pueden ver en esta parte de la diapositiva, y si no lo pueden ver acá, pueden ver cómo queda mucho espacio entre ellas, diferentes, ahora presten atención a esta región acá, de cuando el agua está líquida. Cuando el agua está en estado líquido, las moléculas están muy cerca unas de otras. En cambio, cuando se solidifica el agua y se transforma en hielo, se separan bastante para poder formar estos 4 puentes de hidrógeno posibles. Esto hace que el volumen aumente, como consecuencia la densidad del agua disminuya, y por eso el hielo flota en el agua líquida. Lo hemos visto en los icebergs, en los trozos de glaciares que quedan flotando a la deriva en el océano, o mismo se puede ver también en lugares donde hace muchísimo frío en invierno y los lagos, por ejemplo, se congelan, pero no se congelan por completo. ¿Por qué? Se congela solamente la superficie del lago. El agua fría, como es menos densa, asciende en el cuerpo de agua, se congela en la superficie y ya actúa como aislante para que el resto del agua que está por debajo de la capa de hielo no se congele y se mantenga líquida, manteniendo así la biodiversidad que está viviendo en el cuerpo de agua. Muy bien, otra propiedad interesante del agua es que su pH es neutro. Fíjense en el círculo que está marcado aquí en esta escala. Esta escala que vemos acá es la escala de pH. Va de 0 a 14. Y en el medio tenemos el número 7. Todas las sustancias que tengan pH 7 se consideran que son de pH neutro. Fíjense, tenemos marcado acá el plasma sanguíneo, el sudor, las lágrimas.
son sustancias que están compuestas básicamente por agua. El agua tiene un pH neutro, es decir, tiene un pH 7. Toda sustancia que tenga un pH inferior a 7, es decir, entre 0 y 7, va a tener un pH ácido. Acá tenemos ejemplos como el ácido clorhídrico, que está entre 0 y 1, este es el ácido que está en nuestro estómago. Otros jugos gástricos tienen un pH entre 2 y 1. El limón, que tiene ácido cítrico, tiene un pH de 3. La cerveza, podríamos incluir el vino, inclusive de este lado también. La leche es una sustancia que está compuesta mayoritariamente por agua, es levemente ácida. Fíjense que está entre 6 y 7. O sea que si bien es ácida, es levemente ácida. Cuando uno tiene acidez estomacal es porque aumentó el ácido estomacal, ya sea el ácido clorhídrico o algunos de los otros jugos gástricos, y a uno le recomiendan tomar leche. Eso es porque la leche va a hacer que la acidez estomacal cambie y esté más cercana al 7. Yo, si incorporo leche en mi estómago, lo más probable es que el pH del interior de mi estómago esté cercano a 6 y va a hacer que sienta menos acidez en el estómago. Del otro lado de la escala, las sustancias que están entre 7 y 14 son sustancias alcalinas. Entre ellas encontramos el hidróxido de sodio, que en la ferretería lo podemos encontrar como soda cáustica, y es el componente principal de la lavandina, o uno de los componentes principales de la lavandina. El amoníaco, los detergentes, el bicarbonato. Esta es otra sustancia que utilizamos cuando sentimos acidez estomacal. Repetimos el ejemplo. Si yo tengo acidez estomacal, quiere decir que estas sustancias ácidas, como el ácido clorhídrico y otros jugos gástricos, aumentaron en mi estómago y me producen ese ardor característico de la acidez. Entonces, si yo consumo bicarbonato de sodio, que tiene pH alcalino, lo que va a hacer es neutralizar a este ácido y hacer que el interior de mi estómago esté en un pH cercano a 7. El agua tiene un pH neutro, por lo tanto, brinda el medio más estable desde este punto de vista para que ocurran un montón de reacciones metabólicas, y eso es fundamental para los organismos, ya que muchas enzimas cambian su estructura en función de el pH o se vuelven más o menos activas. Entonces mantener un pH neutro dentro de la estructura de un organismo vivo es fundamental. Bien, para terminar con las propiedades del agua les dejo este esquema. Este esquema es un mapa mental, es un esquema en el cual se ven representadas las propiedades del agua que son de interés para estudiar en biología. Fíjense que el esquema parte de la izquierda, se lee de izquierda a derecha, y tenemos representada la molécula de agua. Tenemos que recordar que es una molécula polar, que tiene una zona de carga débilmente negativa en el oxígeno y débilmente positiva en los hidrógenos. Eso permite la formación de puentes de hidrógeno entre estas moléculas. Por lo tanto, derivan en todo este conjunto de propiedades que ya hemos explicado y mencionado hasta aquí. Bien, con este mapa mental entonces concluimos la clase. Espero que hayan podido comprender todos los aspectos que se refieren tanto a los niveles de organización como a las características de los seres vivos, como a las propiedades físico-químicas del agua. La idea es que vamos a utilizar toda esta información que estuvimos trabajando en la clase de hoy para tratar de responder una pregunta, un interrogante. ¿Cómo comenzó la vida en la Tierra? Entonces la idea es explicar cómo se formaron las primeras células. Por eso es necesario entender cómo está constituida la materia, porque en algún momento la materia inerte, la materia sin vida, se organizó de tal manera que formó un sistema vivo, por primera vez una célula. Entonces la idea es que vamos a abarcar todos estos contenidos para responder esa pregunta y trabajar sobre las hipótesis posibles que la responden. Bueno, espero que lo hayan disfrutado. Sepan que estoy trabajando con una computadora casera, así que no pretendo mucha calidad de video, pero nada, es lo que hay. Nos vemos en la próxima clase.